Pistolaro tuitero hoy también, que es el de Fernanda Vallejo, porque vos sabés que mientras el presidente declama que es imprescindible ir a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para transitar con un poco más de tranquilidad los 2 años que le quedan de mandato, y Martín Guzmán negocia, Fernanda Vallejo hoy se refirió a esta carta del Fondo Monetario Internacional en muy duros términos. Dijo, el FMI, al reconocer que los dólares que se desembolsó se fugaron como prohíbe su estatuto y que el gobierno de Macri debió haber aplicado controles cambiarios como prescribe su estatuto, que el propio organismo debió haberlo instado a hacer, se autoinculpó. Bueno, que le enseñan un poquito el español, ¿no? A Fernanda Vallejo. Por lo menos el diccionario de sinónimo. A estos señores del FMI, ningún informe ex post, como lo hacen siempre después de cada estafa, los absuelve de su corresponsabilidad. No queremos informes que digan lo que sabemos desde el momento en que ocurría, mientras no hicieron lo que su estatuto manda para evitarlo. Habló del latrocinio, habló de que la Argentina debía ser indemnizada por parte del Fondo Monetario Internacional. Bueno, lo que dijo luego es, el pueblo argentino lo que quiere es justicia, quita de capital, plazos, tasas en función de lo que una auditoría establezca que efectivamente corresponde pagar y que el organismo responda, atención señores, acorde al derecho internacional ante la CIG y nos indemnice por los daños ocasionados. Yo no sé si Fernanda Vallejo se suele cortar sola, como cuando le dijo mequetrefe y ocupa, seguro, entre otras cosas, a Alberto Fernández, o si hay atrás cierta anuencia por parte de Cristina Kirchner, que juega permanentemente rol y contrarrol mientras se negocia con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Diciéndole al presidente, no vas a negociar bajo el hambre del pueblo. Claro. ¿Te acordás en la carta que publica donde transcribe un discurso del 9 de julio de Alberto Fernández, sí, en donde él decía, me voy a mi casa si tengo que firmar un acuerdo con el fondo que vaya en contra de los intereses del pueblo argentino? Bueno, hoy, mientras el presidente trataba de explicar que había una negociación en marcha por parte del ministro de Economía, Martín Guzmán, Fernanda Vallejo pedía al Fondo Monetario Internacional una indemnización para la Argentina como consecuencia del préstamo otorgado al gobierno de Mauricio Macri. Así que este es otro capítulo de los tweets y cartas del día de hoy, ¿no? Ahí estamos, Fernanda Vallejo, insisto, como bien decía Débora, la que trató de mequetrefe, ocupa al presidente Alberto Fernández. Tengo una interpretación política que, como toda interpretación, puede ser fallida, Débora, sí, pero en general actúa así el kirchnerismo. Cristina utiliza los sectores más duros, más radicalizados, Eve de Bonafini, Luis de Lía, en este caso Fernanda Vallejo, que pertenece a una agrupación que integra con Alicia Castro, Amado con Vudú, el propio Amado Vudú, de nombre impronunciable. Porque sí, porque tiene una arroba o una X. Una X. Tiene una X y es difícil de pronunciar, pero es Soberanes, y en lugar de la E está la X. Y ellos tienen la posición más extrema y más dura dentro, como esto, que sea el fondo el que le pague al gobierno argentino, porque la víctima es el país y el gobierno, y el victimario es el Fondo Monetario. Generalmente hacen eso, digamos. Ellos son los que comunican la postura más extrema y más dura, Lorenzo Miguel puro, ¿no? Llevar la negociación al extremo y para que después Cristina pueda parecer un poco más moderada. Pero esta es la posición de Cristina. Sí, ahora yo me pregunto cómo van a hacer para conciliar estas dos posiciones, que es una estrategia histórica y ya bien conocida, cuando llegue esto al Parlamento. Claro. Porque cuando manden, si es que mandan el famoso plan plurianual, no va a ser otra cosa que el acuerdo con el fondo. Yo digo, ¿van a votar unívocamente el Frente de Todos, con Máximo Kirchner como jefe de bloque, el eventual acuerdo, o se lo van a dejar a la oposición, como dijo Cristina Kirchner? Por eso me pareció muy interesante lo que había planteado Cornejo, de decir, claro, queremos que Cristina se comprometa y ella también diga que está de acuerdo con los términos en los que se negocia con el Fondo Monetario Internacional, para que nosotros eventualmente convalidemos ese acuerdo en las bancas, ¿no? Bueno, yo creo que ahí no puede pecar de ingenuidad el bloque de Juntos por el Cambio. Tiene que estar toda la oposición atenta y tiene que votar primero el oficialismo. Y si una vez que ellos levantan la mano y votan favorablemente y tienen los números y votan todos los integrantes, salvo algún personaje más arisco, recién ahí ellos deberían apoyar. No, tendrían que esperar, no la palabra de Cristina, el voto de los legisladores. Totalmente, ¿no? Totalmente. Por eso a mí siempre me parece interesante, como vos decís, ver estos personajes periféricos, ¿no?
¿no? Vallejo, Delía, Eve, cuando hablan supuestamente en nombre propio, no están haciendo otra cosa que poner, hablarle el núcleo duro para decir, nosotros no estamos todos de acuerdo con lo que el presidente eventualmente va a hacer, ¿no? Hoy el presidente igualmente habló de este tema, hizo una suerte de saludo de fin de año en la Casa Rosada para los empleados y también estaban los periodistas acreditados. Y primero la portavoz, Gabriela Cerruti, había sido, bueno, había hablado de un comunicado tibio, tímido del fondo, no recuerdo exactamente el adjetivo que utilizó, pero después Alberto Fernández redobló un poquito la apuesta y dijo, no, lo que dice el fondo ya lo sabíamos, ¿no? Fíjate vos, tenemos los dos esa contradicción. A veces uno dice, no tienen tiempo de ponerse de acuerdo, no lo hablan antes porque teóricamente una vocera tiene que hablar primero con el presidente para expresar su voz, pero porque fueron adjetivos, como vos decís, yo diría antagónicos, tal vez me equivoco. Casi que la desmintió Alberto Fernández. Seguro. Salió casi ni que a nadie le pregunte y él, fíjate lo que decía Gabriela Cerruti y después vemos lo que dijo Alberto. Dale. Los reembolsos, dice el Fondo Monetario Internacional, junto con la fuga de capitales, ejercieron una presión considerable sobre el tipo de cambio y a pesar de las intervenciones el tipo de cambio siguió depreciándose y concluye que el aumento de la inflación y el valor en pesos de la deuda pública y el debilitamiento de los ingresos reales, especialmente de los sectores más pobres, fueron otras de las consecuencias y en consecuencia se incumplieron los objetivos de crecimiento e inflación del programa. El gobierno argentino agrega, digamos, a este informe o responde a este informe que consideramos que de alguna manera en algunos aspectos es tímido el balance que se hace y que es muy importante que el Fondo Monetario Internacional pueda ver si efectivamente se cumplieron o no. Bueno, tímido Pero era la tímido palabra. es la palabra que utilizó. ¿Cuál fue la palabra que utilizó Alberto Fernández? A mi criterio, pero quiero escuchar tu opinión, absolutamente antagónico con la palabra tímido. Por supuesto. Fíjate. La economía está bien, está creciendo bien, estamos contentos, los datos de empleo son muy buenos, tenemos que trabajar mucho para que el empleo formal se recupere y en eso estamos. ¿Confía en un acuerdo con el fondo? ¿Confía en un acuerdo con el fondo? Sí, claro. ¿Cómo vio el informe? ¿Cómo vio el informe? ¿Cómo vio el informe? El informe de ayer, ¿cómo lo vio? El informe, teniendo en cuenta que lo hace el responsable, fue lapidario, ¿no? Pero bueno, es algo que ya sabíamos. Lapidario versus tímido, me parece que son... No hace falta ni siquiera recurrir al diccionario. Muchísimas gracias, Débora.